Ya. Bien, entonces estamos empezando con el tema de la hipérbola y dice, gracias por haber leído de Samuel y Diego. Es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia a distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante igual a 2a. Ustedes leyeron mejor que mí, ¿eh? Yo por leer muy rápido me fui a otro lugar. Adelante, señorita. ¿Puede levantar una vez más la mano, por favor? Señorita, ¿puede levantar una vez más la mano? Caterine. Caterine. Uy, 14 personas están, pero en el grupo de Ariana están como unas 3 personas. ¿Eh? Caterine. Ya. Bueno, entonces le voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿qué de similitud encuentran la definición con el tema anterior? ¿Qué de similitud hay entre la elipse y la hipérbola? Uno es esa pregunta. Otro, ¿qué diferencias existe? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la elipse y la hipérbola? Esas dos preguntas. Respuesta, ¿no hay? Difícil la pregunta. Adelante, Sharik. Adelante, Sharik. Que ambas tienen vértice, profe, podría ser. En la definición, sí, claro que sí, ambas tienen vértice. Me voy a la definición, ¿ya? ¿Qué de similitud hay con la elipse o qué de diferencia existe? Que ambas tiene dos puntos. Adelante. Ya. ¿Esa es la similitud que hay? Sí, profe. ¿Qué más? ¿Qué se llama esos dos puntos fijos? Cuando estás online, quieres ser un pro para subir de nivel. Usas trucos. Adelante, Samuel. Sharik, ¿puedes apagarle tu música, Sharik? Por favor, pues puede ser, porque veo que estás con música y de repente me vas a atender mejor si no estás con la música. Adelante, Samuel. Luego, Sharik. Profe, la diferencia es que de la elipse es la suma de la distancia del conjunto de los puntos y la hipérbola es la distancia del conjunto. No sé si me dejan entender, de los puntos X y Y. La diferencia. Sí. Tú me has dicho sus características de ambas. No, la diferencia es o sea, de la elipse es la suma y la hipérbola es la distancia. Esa es la diferencia. No, en la elipse es la suma, en la hipérbola es la diferencia. O sea, la resta. Pero ¿cuál es la diferencia o cuál es la similitud? Adelante, Sharik. Profe, quería decirle que no estaba escuchando música, era la tele, pero ya la apagué. Ah, ya. Ya, gracias. Bien, entonces, la similitud es en que tanto la elipse como la hipérbola tienen dos puntos fijos llamados focos. Y entonces van a tener también lado recto. Van a tener también elementos 2A, como dice aquí, ¿ve? Van a tener elementos 2B también. Van a tener elementos 2C también. Y van a tener más elementos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en la cantidad, la suma de las distancias que hay del lugar geométrico a los puntos fijos llamados focos. Mientras que en la elipse se suma, en la hipérbola se resta. No sé si a eso querías llegar, Samuel.
Adelante, si no sé si querías llegar a eso que decía al último. Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, eso es, gracias Samuel, a nivel general, así es, ¿ya? Ahora, los elementos de la hipérbola, tenemos los focos. En la elipse también hay focos, ¿ve? ¿Quién dijo que los vértices es similitud? ¿Quién fue? Sharik parece, sí. Los otros elementos de la hipérbola son los vértices. También tiene dos vértices, ¿ve? Hay vértice 1, vértice 2, y hay foco 1, foco 2. También tiene el centro. También la elipse tiene centro. HK. También tiene el eje real. El eje real se llama al eje que está uniendo los vértices de las hipérbolas. Y sigue, no solo una, sino que continúa así. Y continúa desde un principio hasta un final, digamos, que en sí que no tienen principio ni final. Son líneas imaginarias que están ahí que no tienen ni principio ni final. Ahora, el eje imaginario. Este eje imaginario, en la elipse le llamábamos el eje menor. Ahora, en la elipse, al eje real, que en la hipérbola se llama así, en la elipse le llamábamos eje mayor. Y era 2A, por ejemplo, en la elipse. Ahora el eje real en la hipérbola es 2A también. Ay, ellas, cómo me distraen. Qué bien verte. Te estoy viendo de mucho tiempo, Neide. No sé por qué no asistes a mi clase, Neide. No sé, Neide. No sé. Pero me alegra mucho de verte, Neide. Muchísimo. Me alegra mucho de verte. El eje imaginario entonces es 2B, ¿ya? El lado recto tiene la misma. Aquí hay algo que está mal. Este lado recto, no es la fórmula, vamos a revisar luego. Aquí hay algo que está mal. Porque si fuera 2B al cuadrado sobre A tiene que ser. No sobre 2. Esto está mal aquí. Porque si fuera 2, ¿para qué tuviéramos 2 sobre 2 directo? Sería B al cuadrado. Eso lo revisamos luego, ¿ya? Relación entre A, B y C. En la elipse, el lado, o sea, el eje mayor era igual al eje menor. El eje mayor elevado al cuadrado era igual al eje menor, sí, al eje menor elevado al cuadrado, más la distancia que hay entre los focos, solo la mitad de la distancia que hay entre los focos elevado al cuadrado. Mientras que o sea, el eje mayor en la elipse era la longitud máxima. Ahora en la hipérbola se cambia este tema. La longitud máxima es la distancia entre de un foco al otro foco. ¿Ya? Y este es 2C. De un foco al otro foco es 2C. En la longitud mayor, mientras en la elipse era 2A. El eje real se encuentra en la distancia de los dos vértices. 2A. Del centro al vértice es A y del centro al otro vértice es otro A, entonces es 2A. Y la distancia B se encuentra se forma acá con estas líneas, con las líneas principales de las asíntotas y acá los vértices, todo eso se forma como un rectángulo acá, entre ellos, donde la longitud del eje real que une los vértices es 2A. El eje
imaginario es el que por la mitad del eje real, y como forma un rectángulo también puede ser por ambos extremos del eje real una línea perpendicular que se le llama 2B. Entonces, la relación es en que la distancia del centro al foco elevado al cuadrado es igual a la distancia del centro al vértice elevado al cuadrado más la distancia que existe del centro a un punto. Aquí está, mire, la letra B está acá. O sea, más B al cuadrado. Esa es la fórmula que hay entre la relación de A, B y C. La excentricidad en la elipse era C sobre A y era menor que 1 la excentricidad. Y en la hipérbola es mayor que 1, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta. Por eso que es C sobre A. La fórmula sigue siendo lo mismo, pero C es mayor que 1. Y en la elipse era C menor que 1. Y aquí dice siempre se cumple que C es mayor que A. Al ser C mayor que A, la respuesta va a ser que la excentricidad es mayor que 1. Esos son los elementos de la hipérbola. Adelante. Adelante, Samuel. No, nada, es que me olvidé de bajar la mano. Ahí está. Ya. Aquí no hemos hablado de otros elementos que tiene la gráfica, por ejemplo, las asíntotas. Se llaman asíntotas a estas ecuaciones, gráficas de ecuaciones, pero estas gráficas de ecuaciones, al estar representadas en el plano cartesiano, se representa estas líneas graficadas ahí, se pueden representar algebraicamente en ecuaciones de primer grado, ecuaciones lineales. Estas ecuaciones, estas líneas asíntotas pasan por el centro ya de la hipérbola, queriendo ser, o sea, tratando de tocar a las hipérbolas, pero no los toca. Casi se tocan entre la gráfica de la hipérbola y la gráfica de la asíntota. Estas líneas que se están así formando como una cruz, como una X, esos son las asíntotas. O sea, hay dos asíntotas. Ahí tenemos una y la otra, ¿ya? Eso es lo que no se mencionó acá en los elementos de la hipérbola. Las asíntotas, cada una tiene su ecuación, tiene su fórmula. Bien, ¿alguna consulta si hubiera por acá? Y aquí tenemos ya las ecuaciones de la hipérbola. Aquí tiene que ser A sí o sí. No es 2. ¿Hay alguna consulta? Mire, todos esos son los elementos. Focos, vértices, centro, eje real, eje imaginario, lado resto, relación entre las A, B y C, la excentricidad tiene que ser mayor que 1. Ya. Y lo que se añadió aquí fue las asíntotas. Las asíntotas.
Ecuaciones de la hipérbola. ¿Alguien puede leer la primera ecuación? 1, 2 y 3. Adelante, Samuel. La ecuación de la hipérbola, ¿no, profe? Sí. Ya. Inciso A con el eje real paralelo a X y centro C, paréntesis HK. ¿Puedes leer la fórmula? A ver, vamos. Ya. X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y menos X al cuadrado sobre B al Y menos cuadrado igual K. a 1. Y menos K. Ah, ¿yo qué dije? X. Ah, perdón. Ya, la diferencia entre esta ecuación y la... ¿Perdón? ¿Qué parece que dijiste en vez de X? X. ¿Qué parece que fue lo que dijiste? No, Y yo menos. ya dije Y menos K, dije, al cuadrado. Ah, yo te Eso. escuché como una X, algo así. Ya. Ah, no. La diferencia entre estas... Léelo, pero de nuevo esta fórmula. Ya, está bien. X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado. Y menos K al Menos, cuadrado menos. menos K. No. K. Acá, menos Y Ah, menos. ya. Y, ¿cómo era? X De menos nuevo. H al cuadrado. Ya. ¿Otra vez? Ya. Sí. X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Ahora sí. Sí. Ya. Cuando leamos esto, mejor es decir X menos H todo elevado al cuadrado. ¿Ya? Cuando decimos X menos H elevado al cuadrado, es como si estuvieras diciendo que solo la H la estoy elevando al cuadrado y no todo lo que está ahí. Así, ¿ya? Sigamos acá con la diferencia. La diferencia entre esta ecuación y la de elipse es los signos de los términos. Listo, hasta ahí. Aquí nos está diciendo bien claramente, entonces, en unas palabras sencillas, que la diferencia entre la elipse y la hipérbola es el signo de los términos, ¿verdad? En la elipse aquí eran los dos positivos, positivo, positivo. Ahora en la hipérbola es positivo, negativo. Gracias. ¿Alguien puede leer esta otra parte? Antes que alguien lo lea, esta fórmula, por favor, a memorizar. Adelante. Ya. Si el centro es C, 0, 0, donde H es igual a 0 y K igual a 0, la ecuación es X al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. ¿Qué significa si el centro es C, 0, 0? ¿Dónde está el centro si se presenta de esta manera? ¿Alguien puede responder? O puedes responder tú también, Samuel. Parece que los demás están, no sé, en el partido. Parece que su mente hermosa parece estar allá y su presencia está aquí. No sé, están repartidos en dos. ¿Lo entiendes? ¿Qué significa esto? Si el centro es C, 0, 0, ¿dónde está el centro de la hipérbola? ¿Lo entiendes o no? No mucho. Donde H vale 0 y K vale 0, dice. ¿Alguien puede responder qué es lo que entiende esto? Ya, sencillamente significa que el centro de la hipérbola está en el centro del origen. Para X0 y Y0. Este es el eje X, este es el eje Y. Es que en este punto está el centro. Eso significa, ¿ya? 0, 0 es ahí. 0 para X, 0 para Y. ¿Por qué es 0 para X? Porque no está ni siquiera 0,1 ni menos 0,1. ¿Por qué es 0 para Y? Porque no está ni 0,1 ni menos 0,1. Está justo ahí. En el punto donde
interceptan los dos ejes. Eso significa, ¿ya? Ahora, ¿por qué se convierte en esta fórmula? Porque si h es 0, x menos 0 es x elevado al cuadrado. Y si k vale 0, y menos 0 es y se eleva al cuadrado. Y esta es la ecuación. Se reduce a esta ecuación cuando el centro de la hipérbola está en el origen del plano cartesiano. Ecuaciones de las asíntotas. Y menos k, mire, le decía que las asíntotas tienen sus ecuaciones. Y menos k es igual a más menos b sobre a por x menos h. ¿Por qué dos signos acá? Porque son dos asíntotas. Uno va a tener pendiente positiva. Acuérdense de las pendientes cuando estuvimos en la línea, en la resta, ecuación de la resta, todo eso. Es positiva cuando se inclina de abajo hacia arriba, o sea, va creciendo. Y es negativa cuando de izquierda hacia derecha va bajando. Ahí se utiliza el signo negativo, y cuando es de izquierda a derecha va subiendo, se utiliza el signo positivo. Y más menos b sobre a por x, todo por x menos h. Si el centro es el origen, como x es 0, h 0 solo se convierte en más menos b sobre a por x. Eso es la parte teórica. Ahí tenemos el ejemplo 1. ¿Cómo es parecido a la elipse? El eje, el lado recto es justamente esta, las líneas que pasan por acá, perpendicular al eje focal. Entonces, yo le decía aquí que esto tiene que ser A, no es 2. Es A. Lo mismo que la ecuación, o sea, que la fórmula para el lado recto en la elipse. El lado recto en la elipse era 2 por b al cuadrado sobre a. En la hipérbola también es 2 por b al cuadrado sobre a. Entonces, si usted esto lo ve en su manual, si lo ha imprimido, esto no es 2, es A. Estoy editando. ¿Alguna consulta hasta aquí? La parte teórica usted tiene que sabérselo muy bien, si es que para que nos vaya bien. Vea todo esto, los elementos, eso de memorizar. Aquí las ecuaciones. Que cuando, mejor, primero escucho si tiene alguna consulta en esta parte de las ecuaciones. 1, 2, 3. ¿No hay consulta? Ya. Yo le voy a hacer una aclaración acá, ¿ya? Cuando el eje real es paralelo al eje X, siempre va a empezar el primer término con la letra que esté X acá. Es la dominante, la que domina. Cuando sea el eje real paralelo al eje X. Y el denominador va a estar al cuadrado ahí. Es cuando ni bien, o sea, cuando te aparezca así ejercicio como esto, ya te tienes que acordar lo que te estoy diciendo ahorita. Si te dice graficar, todo eso, ya tú tienes que darte, o sea, acordarte lo que te estoy diciendo ahorita esto. El término que contiene la y es el que está restando al término que contiene la x. Si es eje real paralelo al eje x.
Bien, vamos a parar acá porque no, el tiempo se nos va a descomponer porque hemos empezado tardecito hoy día.